convertido en ley el decreto modificatorio de lo que es la ciudadanía, la obtención de la ciudadanía italiana. Recuerden que la semana pasada se aprobó en el Senado con una modificación o con alguna modificación. Se confirmó esta aprobación en la Cámara de Diputados, con lo cual esto ya es ley. La gran pregunta es, ¿cómo vas a poder ahora hacer tu ciudadanía italiana si tenés dentro de tu ascendencia familiares italianos? Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, la realidad es que ayer fue un día histórico y muy triste para todos los descendientes de italianos. Pensemos que nosotros, el 70% de la República Argentina, más o menos tenemos el 70% algún descendiente italiano como para poder hasta el 27 de marzo solicitar esta posibilidad. La verdad es que es lamentable lo que pasó, pero a partir de el 27 de marzo se pone a disposición la única posibilidad, que es por ius sanguinis. O sea, actualmente puede pedir la ciudadanía italiana. Vamos a distinguirlo en dos grupos. El primer grupo, que sería si tenés un papá o una mamá o un abuelo italiano. Pero contame, hasta esta aprobación, ¿cómo obtenías hoy la ciudadanía? Hace 2 meses la ciudadanía italiana. Claro, cambió rotundamente. Se podía pedir sin límite generacional. Bien. O sea, vos Eso era tenías un espectacular. tatarabuelo que era italiano y lo podías probar. Lo podíamos probar, a partir de ahí se podía trabajar por vía administrativa y lo podíamos pedir a través del consulado, pero no también en los servicios. Eso era único porque vimos que hay muy pocas ciudadanías que podemos pedirlo de ese estilo. Actualmente, y a partir de la entrada en vigor, a partir del 27 de marzo, no es que dieron un plazo, un tiempo determinado para poder trabajar la normativa anterior. Directamente, a partir del 27 de marzo, se aplica que el ius sanguinis es limitado. Deja de ser ilimitado. Esto realmente pone en freno un montón de carpetas consulares, un montón de familias que dejaron todo para irse a vivir a Italia y poder trabajar. ¿Cuál es el límite? Actualmente, los que hoy pueden realizar la ciudadanía sería padres y abuelos nacidos exclusivamente en territorio italiano. Por otro lado... Como lo de España, básicamente. O sea, perdón. Sí, claro. Cuando vos decís padre, o sea, supongamos, mi papá, y yo no soy italiano, ya tengo 35 años, mi papá nació en Italia. Si nació en Italia, yo puedo acceder. Exactamente. Si es ciudadano italiano, pero no nacido en Italia... No, ahí la pregunta sería, hay que enfocarnos si nació exclusivamente en Italia. Eso es lo que es bastante disruptivo, porque la línea es bastante corta a partir de ahora. Piensen que en el 75% de los casos, por ejemplo, el año pasado hubo 30.000 expedientes abiertos. O sea, 30.000 ciudadanías que se otorgaron a ciudadanos argentinos que se consideran italianos ahora. En un 75% eran bisnietos. O sea, realmente esto se va a restringir muchísimo. Y ahora la vía que podría hacerse para los bisnietos o tataranietos, porque mucha gente va a preguntarse, ¿qué hacemos ahora los que somos bisnietos o tataranietos, no? Bueno, no se va a poder hacer por ius sanguinis, lo que sería el derecho de sangre, que siempre se pudo de ese modo. Ahora se va a habilitar lo que sería una naturalización especial que se va a otorgar recién en Italia, luego de 2 años de residencia. Obviamente demostrando como España. El idioma. Pero esto para bisnietos. Y tataranietos. Y tataranietos. Y nietos e hijos... Por el momento pueden. Pero yo insisto, nietos e hijos no de nacidos en Italia, en territorio italiano, no. Lamentablemente están en la misma situación. Pero te voy a hacer un asterisco ahí muy interesante. Ordenemos, porque mucha gente dice, yo pedí turno, no me lo dieron, porque la verdad que de acuerdo al consulado, depende del consulado que te toque, era muy difícil conseguir turno. Tal cual. Y hay gente que de repente está hace 2 años esperando un turno. Bien, vamos a hablar de esto. Fundamental y una excelente pregunta. Antes del 27 de marzo, quiero brindar tranquilidad a la gente que ya tenían turno y ya presentaron la carpeta antes de ese 27 de marzo, estamos ok con la normativa anterior. Entonces se aplica esa normativa. Ahora, si presentan la documentación después de ese 27 de marzo, lamento informarles que se va a trabajar con la normativa vigente. Pero vos
no pediste el turno y no te lo dieron todavía. Sí. Yo, por Pero ejemplo, vos lo pediste, Belén, lo pediste el año pasado. Sí, y tengo turno el 10 de noviembre de este año porque Sí. Prenota me demora, correcto. lamentablemente. Entonces, se va a trabajar con la normativa actual, es decir, con el serio? TNU ¿Con la el nueva? 36-2025. No, tenés que haber presentado documentación para que Porque sea la antes- normativa anterior. Exactamente, te tendréis que haber presentado en el Porque lo que yo había entendido con la aprobación del Senado es que aquel que tenía turno otorgado ya seguía con la legislación vieja, por más que no haya presentado nada. Fue una enmienda que lamentablemente no se logró y hay es mucho más complicado. muchísima gente, claro, porque los turnos de Prenota Mí, si bien los procesos se fueron mejorando, son a 7 meses, 9 meses, un año Bahía Blanca. Entonces hay como un vacío legal de mucha gente que sin saber esta normativa, nada, como la entrada en vigor es a partir del 27, no es que se dio un plazo. Bueno, mucha gente entonces, quedó ahí. el que presentó papeles sigue con la legislación vieja. Exactamente. la El que normativa no presentó papeles fue. Digo, si es Sí. o bisnieto o tataranieto, fue. Exactamente. Voy a la pregunta de Darío. Y si el que no presentó papeles, lo va a presentar ahora, es hijo de italiano, pero de una persona que hizo la ciudadanía italiana, no nació en Italia. Lamentablemente no. Bien. Está en Y igualdad es- de condiciones que el que es bisnieto, digamos, de, Exactamente. de alguien Por nacido en ahí Italia. es hijo, pero ¿de quién tomamos la ciudadanía? De bisnieto. O sea, soy bisnieto, no aplica. O sea, tengo 2 años en Italia. No, pero pará, pero Exacto. si vos sos hijo de una persona que no nació en Italia, pero es ciudadano italiano, pero sí sos nieto de una persona. Podemos. Ah, está bien. Siempre hay que fijarnos. Nieto, por eso. Claro. Porque Exacto. es hijos o Padres- nietos. Claro. Exacto. Padres o abuelos nacidos exclusivamente Y lo que hay que ver en es- territorio no es italiano. No, porque la nación- en España inicialmente era, si no habían transferido la ciudadanía a tus padres, vos tampoco la podías Claro, pedir. claro. Se cortaba, o sea, tenías... En España es generación tras generación tenés que ir, acá no. Acá no, acá podría Está bien. saltearme la línea, Ok. eso sigue estando bueno. O sea, yo puedo como nieta, sin que mi papá obtenga su ciudadanía, buscarla, pero bueno, la realidad es que acorta un montón de procesos. Perdón, y te hago otra. Esta es personal, 100%. Yo tengo ciudadanía italiana, no nací en Italia, Sí. por supuesto. Mi hija, menor de edad, 2 años, tampoco le puedo transferir la ciudadanía. Es una buena pregunta, porque esta enmienda sí la pudieron ingresar. Esto es importante, si ya tienen la ciudadanía italiana, atentos y a no perder el tiempo. Tienen, si por ejemplo tenés una hija menor de edad, tenés... 2 años tiene. Sí, perfecto. Si nació antes del 27 de marzo Sí. del corriente año, vas a tener hasta el 31 de mayo del año que viene, 2026, para poder convertirla en ciudadana italiana en este caso. Por favor, no Pero nos pará, dormamos. está bien, pero eso es Luna. Sí. Y Alba, que Te- nace en noviembre. Excelente. Te Claro. pongo el otro contexto. Si nace después del 27 de marzo de este año, ahí vamos a tener un año a partir del día de su nacimiento. Ah, pero igual tiene, o sea, Sí. nace Alba y al día siguiente pide el turno, le quiere inscribir, puede. Podemos. Sí. Ahí nos contamos. Pero pará, Ok, está bien, pero pará. Nace Alba, noviembre. esta noviembre. ¿La tiene que pedir turno o directamente la nota? No, es así. Las inscripciones de menores se dan a través de un registro que se llama FASTIT, que es el aire. ¿Qué es el aire para que ok. lo Sí. Es el registro de italianos en el extranjero. Todos tenemos una base de datos y es fundamental. ¿Tenés el aire? Tenés que hacerlo. Lo tengo que hacer, Sí. sí. Es fundamental, y más hoy día, digo porque se están restringiendo un montón de cuestiones, tener el aire, que es este registro de italianos en el extranjero, actualizado. Ya sea con tu domicilio correcto, que vos puedas votar, ejercer ese derecho, porque también es un deber, y obviamente poder inscribir a tus hijos menores. Claro, no tiene que pedir un turno que tal vez el No. turno demora más de un año y queda fuera. No, en ese pero plazo. ojo Antonio, porque el aire, como todo proceso consular, demora un montón. Por eso es que mi recomendación es que apenas puedan registrar a los menores, lo hagan. ¿Por qué demoran 4 o 5 meses Está bien. en Hay la que hacer el inscripción? aire. Sí. Y ahí, bueno, vamos. Tenés mucha consulta, ¿no? Debe ser un caos esto ahora. Atendemos en todo el país desde Citano y la verdad es que hay mucha incertidumbre. Lo de ayer fue histórico, pero bueno, siempre le vamos a encontrar el lado
para poder resolverlo, ya sea vía administrativa o judicial, porque seguramente es lo que se venga. Y si vos tenés que empezar ahora bajo la nueva legislación, porque también cambia que no es a través de los consulados ahora, va a ser a través de Cancillería, según dijeron. Sí, pero eso todavía no se dispuso, o sea, no se reglamentó. Porque no está reglamentado todavía. No está en las oficinas, claro, tampoco. Es decir, turnos en prenotamí sigue habiendo, para nietos y padres, sí. Vamos a ver qué se dispone, como todo, a partir de ahora. De hecho, tiene que firmar el DNU, lo tiene que firmar el presidente, todavía no lo firmó, pero es inminente, o sea... Sí. Lo reiteramos nada más porque me lo preguntó Lucrecia, pero si vos sos mayor de edad, por más que tu papá tenga la ciudadanía, si tu papá no nació en Italia, eso para reiterarlo. Ah, claro, pues Luna es menor. Luna es menor. Claro, pero si Lamento vos sos mayor de edad. Es lamentable. Claro. Es lamentable. Si tiene 18 años, si yo, como yo nací en Argentina y soy naturalizado después de haber nacido en Argentina. Pero ¿qué opción vas a tener? Hay que también. Ir a vivir exactamente. No va a ser ius sanguinis, porque el derecho de sangre directamente lo eliminan, o sea, lo limitan. Pero a partir de ahora sí se va a poder, residiendo 2 años con un permiso de soyorno, un permiso que el gobierno italiano te va a habilitar. ¿Y te van a habilitar a trabajar? Claro, con el permiso de soyorno uno puede vivir como legal allá en Italia. Entonces, transcurren esos 2 años y una vez que transcurran, ahí recién puedo solicitar el reconocimiento de mi ciudadanía como oriundo, no por ius sanguinis. En Estados Unidos, cuando vos estás armando la ciudadanía, en eso que tenés que estar 2 años también, no podés salir del país. Seguramente va a ser de ese estilo como... O sea, vas a tener que estar 2 años en Italia y no vas a poder salir. Allá cuando vos salís, podés salir y podés volver a entrar y empieza de cero el tiempo. Se llama fijar residencia y es algo que actualmente lo está pidiendo... Bueno, anteriormente cuando te ibas a Italia a solicitar tu ciudadanía, había unos 6 meses de fijar residencia. Esto va a ser lo mismo, pero con 2 años. Y siempre, es decir, no es que lo pueda hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera que tenga la línea sanguínea como para pedirla. Absolutamente, Antonio. Ir a trabajar 2 años, mudarte 2 años allá. Bueno, pero por lo menos... ¿Tenés que dar examen de idioma? Dicen que lo van a poner, todavía no está muy especificada esa parte, pero seguramente lo pongan. Igual después de 2 años imagino que... Bueno, no, viste, hay gente que... Porque lo que quieren lograr con eso es que te sumes a la idiosincrasia italiana, porque mucha gente puede estar 10 años y no habla nada. Que me parece que es uno de los problemas que sintió Italia, que hubo mucha migración de gente que no se adaptaba y no se incorporaba a la sociedad italiana. Estoy de acuerdo que había que hacer alguna que otra modificación. No me parece que se haya hecho así con un decreto de necesidad de urgencia, que vamos a decir la verdad. Ahora es ley. Claro, y que de urgencia no tenía nada, pero bueno. Pero ahora es ley. Sí, ni hablar, nos vamos a tener que... ¿Cuál es el otro camino que es el judicial, que lo mencionaste y no...? Sí, Antonio, el judicial va a partir, digamos que va a empezar a funcionar a partir de agosto, luego de la feria judicial, y obviamente ahí se va a abrir el tema de la inconstitucionalidad y toda la parte discriminatoria, digamos, que van a discutir el decreto. Obviamente no es lo mismo un proceso judicial que un proceso administrativo. Digamos que la ciudadanía en ese caso... Los tiempos allá no sé cómo son. Los tiempos son... Exactamente. No solo los tiempos, sino que los costos... Va a ser para gente muy privilegiada porque los costos son altísimos, es la realidad, y también demora muchísimo más que un proceso administrativo. Belén, si mi mujer o la esposa de Río, por ejemplo, que no son italianos, pero en el que el esposo o la esposa son italianos, hasta hoy o hasta hace 2 meses vos podías pedir la ciudadanía, pues estabas casada con una persona italiana, tenías que dar un examen y te la otorgaban. ¿Eso se modificó? Se modificó. Lamentablemente, la única opción va a ser como oriundo. No, por la Armenia. La única opción va a ser como oriundo, digamos, como una naturalización especial, también rindiendo el B1 de italiano, que es este examen que te van a pedir, pero bueno, pero pará, residiendo pero en eso Italia. Pero, por ejemplo, si ya tu esposo o tu esposa tenía la ciudadanía italiana, la tiene. Sí, eso es tuyo. No, eso ya sé. Pero si yo quisiera rendir el examen, ya ahora no me corre lo que me corría hasta... No.
Yo lo que te preguntaría ahí en ese caso, Antonio, es, ¿tenés algún familiar italiano en tu línea? ¿Algún abuelo que haya nacido en pero Italia? Eso es empezar la ciudadanía de vuelta. Exacto, ¿no? pero yo preferiría ir por ese lado. Vos tenías la posibilidad de rendir un examen y sacar la ciudadanía Ahora no. por cónyuge. Exacto, Sí. naturalización. Sí. Ahora no. Perdón, y el trámite en Italia. Supongamos que yo no tengo la ciudadanía, mi madre la sacó sin haber nacido en Italia y yo tendría que ir a mi bisabuelo, que mi bisabuelo sí nació en Italia. Ya está. Yo tengo que ir a Italia entonces. Como oriundo. Y como oriundo. Pero tengo que probar mis lazos sanguíneos con Italia. Ahí tengo que ir sí o sí con la documentación que a mí me vincule directamente con mi bisabuelo. No me sirve de nada la documentación que me vincula con mi mamá y con mi abuelo que se nacionalizaron italianos. No, siempre es fundamental verificar toda la línea desde el italiano hasta vos. Digo, pasados esos 2 años, ahí arranca el proceso y vas a tener que justificar toda la línea. Desde el bisabuelo hasta vos. Pero por eso, si vos, tu alternativa es ir a instalarte 2 años allá. Vos solamente lo puedes hacer si tenés un familiar nacido en Italia. O sea, no importa si tu madre es ciudadana italiana, pero no nacida, y tu abuelo tampoco, vos tenés que empezar tu trámite siempre mostrando un familiar tuyo nacido en Italia. Exactamente. Y ¿cuánto tiempo te lleva armar toda la carpeta para que te diga, bueno, venga y resida 2 años? Bien, es una linda pregunta. Dependiendo del caso, digo más que nada por si uno tiene la documentación, tiene fotos, tiene información, o partimos de cero y ya hay que buscar un genealogista, etcétera. Pero más o menos estamos hablando de 8 meses a 1 año para tener todo el legajo completo de 0 a 100, digamos. O sea, tenerlo completo. Y vos lo tenés que presentar cuando está completo. Sí, sí. Y una vez que lo presentás, claro, pasa que no se sabe ahora cuánto te puede demorar. No, me encantaría tener esas respuestas, pero son cosas que calculo, como todo en la vida, se van a ir. Claro, porque hay muchas cosas que pueden modificarse con la reglamentación. Claro. Porque ahora está aprobado, pero muchas cosas se modifican en una reglamentación, que no se sabe tampoco cuándo va a estar. En la Corte Constitucional. Digo, esto es un avance porque por lo menos se resolvió, no de la manera que todo el mundo esperaba, pero bueno, a partir de ahora se van a ver los matices. Qué cambio, ¿eh? Porque hay mucho ciudadano potencial italiano en la Argentina. Mucha gente que tiene turno, que como recién estábamos comentando. Eso no está bueno, porque si ya sacaste el turno, te lo tienen que respetar. Esa enmienda, Antonio, todos creíamos que iba a salir, que se iba a respetar esto de por lo menos, yo saqué el turno el 10 de enero del año pasado, perdón, de este año, y bueno, si tengo turno en noviembre, yo no sabía que se iba a lanzar. Y la fecha de nacimiento inicial donde cambia todo es 27 de marzo. 27 de marzo es la fecha exacta que define todo. O sea, en rigor, lo único que modificaron en el Congreso, que suavizaron de la restricción, tiene que ver con los hijos menores. Es lo único que suavizaron. Así Belén, que no muchas nos gracias. Te vamos a ir molestando seguramente. Hay cantidad de preguntas. Obvio, chicos. Sí. Muchas gracias.